único que tiene la capacidad para llamar a una persona al ministerio se llama Dios. Porque muchas veces nosotros solemos ver perfil en gente y de una vez vamos a llamarlo. Vemos a alguien y decimos, pues, ese tiene perfil de pastor. Hay tres cosas: el nacimiento, el nuevo nacimiento y para qué naciste. El propósito es el cual usted fue creado para el llamado que Dios ya tiene para usted. No eres tú que vas a elegir el llamado. Por eso tiene que ver más el carácter que aún el don que tú tienes. Tú tienes que perfeccionar el carácter y perfeccionar el don. El mismo llamado que ellos están ejerciendo lo están reventando. El problema principal va a ser para el pastor. Por eso que tuve muchas iglesias que están desbaratando. ¿Por qué? Porque los miembros que están trayendo a su iglesia no es personas que en campaña, en grupo de células están rescatando, sino de iglesia en iglesia. Saludos Santo Domingo, saludos República Dominicana y resto del mundo. Este espacio es Enfocados para Edificar y para nosotros es un placer y un privilegio llegar hacia ustedes y hacia sus familias en el nombre de Jesús. Y nuestro único motivo y objetivo es predicar el evangelio de una forma genuina, de presentarte a Jesús, a ti que nos estás viendo, de una forma parcial y donde Dios te dice que te ama y que murió por ti en la cruz del Calvario. Nosotros somos ministros de la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte, ubicada en la Avenida de los Restauradores, justo frente al tanque de agua azul. Estamos con los brazos abiertos de recibirte para bendecirte en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy voy a presentar a uno de los ministros de la casa, mi hermano Joel Núñez. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar ahí. Así que prepárate. Hoy vamos a edificar tu vida. Amén, amén, amén. Otro de los ministros de la casa, una de las personas picantes del podcast, mi hermano Natanael Germán. Paz y gracias, mis hermanos. Es un honor tenerte a ti con nosotros aquí. Así que mantente hasta el final, que tenemos sorpresa para ti. Amén, amén. Para mí es un privilegio. Yo soy Joan Peralta y es más que un placer llevarte a Cristo hacia ahí, hacia las redes sociales. Esperamos que te suscribas en el video, que te quedes hasta el final, porque el tema que vamos a hablar hoy es para edificación de tu vida en el nombre de Jesús. Sin más preámbulo, voy a pasar al alma de la iglesia. Vamos a presentar al ángel que Dios ha puesto para llevar esa iglesia Bíblica Nación Santa Norte, nuestro pastor Leonidas Peguero. Shalom, que el Dios de paz y misericordia nos bendiga a nosotros, caros hermanos comprados a precio de sangre. En este día nosotros queremos compartir este tema porque hemos visto que el tema precisamente es hoy, ¿cuál es mi llamado? Ay, Así es. ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Verdad? Y nosotros encontramos claro en la Biblia cómo ella nos expresa que de manera administrativa Dios reparte a cada cual como Él quiere. Y dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, dice del versículo 11 en adelante, dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 14 que te rompe Ese es el que te da, es el que te Oye da. lo que te dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Wow. Wow. ¿Por qué dije primero de manera administrativa Dios distribuye? Porque nosotros encontramos que el cuerpo, que el apóstol Pablo nos habla del cuerpo, ¿verdad? Sí. Dice que cada miembro tiene una función en particular. Hemos estado viendo que personas que Dios lo llama, vamos a suponer el ministerio más deseado por la gente es el de cantar. Tú ves gente que aunque no saben cantar, pero quieren cantar. Quieren forzar. Quieren forzar cantando. Sí. Otro que Dios no lo ha llamado al pastorado, porque oigan esto, miren.
El pastorado tiene algo que es el llamado más deseado por la gente, porque la gente piensa que en el pastorado te hace rico, te hace cuarto. Quizá por eso es que le gusta a la gente, no sé. ¿Usted tiene cuarto? ¿Usted tiene? Sí, yo tengo en la mano de Cristo. En la chequera del cielo. En la chequera del cielo. Entonces, ¿qué pasa? No es nada más que tú seas carismático, porque oye lo siguiente, he estado viendo que en la proliferación de uno de los temas que hablamos, de la profecía, de los profetas, y de todas esas cuestiones, una gente se convierte hoy y ya le están dando dones, le están dando dones administrativos, que eso es otra cosa. Son dones administrativos. Mira, primeramente, tú tienes que saber ¿qué tiene que ver con cada llamado que Dios le hace a una gente? Vamos a suponer, el evangelista tiene que ser una persona carismática. Sí. Por obligación, tiene que ser una persona carismático, que la gente... Pero el pastor no puede ser carismático. El pastor tiene que tener un temple, tiene que tener un carácter. ¿Me entendiste? Hay un carácter, hay una diferencia en carácter de evangelista a pastor. Aparte, el pastor es una persona que, como está en un sitio, es como un padre. Como un padre que hay gente que tiran los hijos. Vamos a suponer, ¿cuál es el trabajo del evangelista? El trabajo del evangelista es traer las almas. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Alimentar esas almas. ¿Me está entendiendo? Así es. ¿Cuál es el trabajo del misionero? Ir por los campos. Si tú te pones a ver, los americanos tienen esa visión bien clara. Sí, sí. Hay americanos que nada más son misioneros. Misioneros. Ellos te levantan una iglesia. Ese es su llamado. Sí, te la levantan de cero, pero ellos tienen el entendimiento de ese llamado es que ellos inmediatamente hay un grupo de personas establecidas, ya ellos están buscando otra área donde ellos también levantar otra iglesia. Sí. Así es. Pero le piden a las personas a las cuales ellos trabajan que le traiga un obrero, un laico, una persona que tenga el conocimiento y tenga la empatía, porque también, oye otra cosa, cuando dice la Biblia también del llamado al pastor, dice que es necesario que el que tiene ese deseo, ¿verdad? Dice, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, que dice la Biblia también que tiene que ser puesto a prueba. ¿Para qué? Para que la iglesia no caiga en descrédito. ¿Me está entendiendo? Es decir, que en este día yo como pastor lo que quiero en cuanto a mi parte es que las personas se enfoquen, así mismo como dice este programa, enfocado para edificar, se enfoquen en cada llamado, en cada cosa que Dios le ponga y las herramientas, porque Dios también es un Dios justo. Sí. Cuando Dios te da una encomienda, te da todas las herramientas para cumplirla. Es decir, que si tú estás trabajando para Dios y Dios no te ha entregado las herramientas, le dejé eso a usted. Ay, mi madre. Hermano Joel, de zapa. Esto está fuerte. Esto está, Esto está fuerte. Está para salir picante. corriendo de aquí. Bueno, acerca de este tema, que es muy importante este tema que hemos traído Amén. hoy para edificar tu vida, es acerca del llamado. Veo en el libro de Jeremías, el capítulo 1, cómo Dios llama a Jeremías. Le dice, antes que te formase Así es. en el vientre de tu madre, yo te escogí como profeta. Dios mío. Mi madre. Entonces, Y ese callado es que tú tenías guardado. es que el llamado, tú puedes ejercer alguna función en el llamado, tú puedes practicar, tú puedes ir a la universidad, tú puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Para tú tener el conocimiento, para ejercer, perfeccionar el llamado. Pero el llamado viene antes de tu nacer. Wow. ¡Ay, wow! Así es. Dios mío. Antes de Así tu es. nacer, ya el llamado está adentro de ti. Dios mío, ¿qué es eso? Así es. Ese paquetico que Dios te entregó, ahí está el llamado. Así que, mi hermano, si usted no tiene el llamado, no se evita que no va. Y todos tenemos llamado, Joel. Todos. Todos tenemos Claro, llamado. claro. Dios nos Todo.
Claro. pero estamos ejerciendo llamados Ay, que no nos toca. ay, papá. Pues imagínate que Dios llama a Jeremías como profeta. Ahora Jeremías dice, no, yo lo que voy a hacer pastor. Hay problema ahí. Hay Yo problema lo ahí. que voy a hacer pastor ¿Y tú ahora. crees que eso está pasando mucho en las iglesias? Varón, pero es una bomba de tiempo ahora. Mencióname 3 ahí que están. Espera, y Usted lo que quiere un problema aquí. Aquí venimos a edificar, no venimos a buscar problemas. Sí. Estamos en miedo ahora. ¿Por qué pones esto? Está bien, miedo está bien, para papá, esto. está Vamos, bien. menciónalo tú. 3 que están Sí, en el llamado. menciónalo. 3 que están que no deben de estar. menciónalo. Lo digo, con Sí, nombre y menciónalo. apellido. Menciónalo. Con nombre y apellido. Suscríbete. Oye, Dale like, Yo sí no comenta, que tengo- esto está bueno. yo no tengo Ya, miedo. arranca, desata. Bueno, mis hermanos, Joel, acabaste con tu tema. Dale para allá, después seguimos, después seguimos. Estamos hablando, mis hermanos, de cuál es tu llamado. Y quiero iniciar leyendo aquí en Primera de Timoteo 1:18. Pablo dándole instrucciones a Timoteo sobre su llamado. Y quiero iniciar leyendo esto y quiero que usted preste atención. En Primera de Timoteo 1:18, oiga lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, naufragando en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan unos y no blasfemen. Fíjese que Pablo le da instrucciones a Timoteo de su llamado. Lo primero que le dice a Timoteo, Timoteo, la profecía que se te hizo a ti. Le da a entender a Timoteo que quien llama a Timoteo bajo su llamado pastoral no fue la gente, sino que fue Dios que reveló ese llamado. Eso es. Porque yo no puedo autollamarme a mí mismo. El único que tiene la capacidad para llamar a una persona al ministerio se llama Dios. Esa facultad no la tiene un pastor, el único que puede llamarte. Porque muchas veces nosotros solemos ver perfil en gente y de una vez vamos a llamarlo. Vemos a alguien y decimos, pues, ese tiene perfil de Sí, pastor. se da para eso. Ese da para pastor. Pero no tiene el carácter. Pero ahí hay un problema. Pero fíjese, ese da para poto, para lo que sea. Ese da para cualquier ministerio. Pero el llamado no se ejecuta cuando el otro lo ve. El llamado se ejecuta tampoco cuando Dios te llama. Oye, cómo la cosa. El llamado tampoco se ejecuta cuando Dios te llama. Porque oye lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, ya Dios te hizo el llamado por la profecía, pero ahora tú tienes que militar en ese llamado. Porque Dios te puede llamar. El centro hay que pasar. Eso es, Dios te puede llamar. Pero ahora no es porque Dios te llamó, tú te vas a lanzar. Porque hay mucha gente que Dios lo llama a un pastorado y ellos agarran una Biblia, compran un saco y van a buscar un local y ponen silla y empiezan a pastorear. Que eso es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que pasa. Y no estamos diciendo que Dios no te llamó. Dios te llamó al pastorado, mas no es el tiempo de tú ejercer el pastorado, porque tiene que empezar como Pablo. Oye, Pablo es muy duro. Pablo le dice, tiene que militar ahora. Está bien que se te profetizó, se oró por ti, se te echó aceite, se te dijo de todo. Agua caliente. Ahora ya tú estás ya aprendido, pero Y ahora harina, y harina. tiene que militar dentro del llamado. Y es lo que la gente no quiere. Hermano, yo le voy a decir. A mí yo entiendo que Dios me ha llamado bajo un llamado pastoral. Hace unos años atrás, mas yo no he iniciado. Dios me tiene en la etapa de preparación. Ok. Oye, y yo predico, que yo puedo decir, pate, yo predico y la gente le gusta mi mensaje, déjame buscar un local. No, porque el llamado no está sustentado en tu talento. El llamado está sustentado en la obra completa del evangelio. En tu carisma, no, Porque no tu es, carisma. ajá, no es tu carisma. Diga que yo ahora, yo predico bonito, ya la gente la iglesia se va a llenar porque yo predico bonito. Yo canto bonito, cuando la gente me oiga cantar, la iglesia se va a llenar. No. El llamado no es sustentado por tu talento, sí, tu talento. El llamado no es sustentado por tu talento. El llamado es sustentado por la obra completa del ministerio. ¿Y en qué consiste la obra completa del ministerio? En que muchas veces tú vas a tener que sufrir, muchas veces tú vas a tener que llorar, muchas veces tú vas a tener que dejarlo todo, porque la Biblia dice que quien no está dispuesto a dejar todo No es digno de por seguirme a mí, No es digno. no es digno de mí. El llamado, lamentable el caso, conlleva sacrificio. Un llamado
que no trae consigo sacrificio, está quemado. Nata, tú dijiste escúchame, tú dijiste una Desastre. palabra clave y es milicia. Milite. Así. Milita. Mira, lo dice, milita. Milita. ¿Tú sabes lo, Uno sabes lo que 18. significa eso? Es tú pasas a un centro. Madre. Es tú pasas a un centro. Eso es que hay un dicho que hay por ahí que reza de la siguiente manera. Que los mejores soldados Dios los deja para sus mejores batallas. Sí, ¿Qué indica eso? hay que pasar Que tú tienes que pasarle las pruebas Claro. en cuanto a tu llamado Que con el llamado no es para suficiente. para él colocarte en los sitios donde él tiene estratégicamente, de manera administrativa. También voy a poner a fulano ahí. Espérate. claro. Así es. ¿Me entendiste? Así es. Claro, yo no quiero ni Está hablar. loco, está loco por Dale esa para allá. Yo no quiero ni No, hablar. no, la revelación te está Pablo, es que es pasando los tan textos fuerte ahora. lo que él va a No, decir. no. Que ve por los patos esto, Espérate. Abre la puerta que vamos a salir corriendo, Espérate, varón. Wow, yo no quiero ni hablar porque ustedes Claro. han desatado pedra aquí. No, yo me quedo gordo. Pero algo tengo que decir. Algo tengo Claro, que decir toda porque- palabra tiene alguien que la va a recibir. No, ahí. ya eso te Amén. quema, no te puedes quedar con eso. Amén, amén. Desátala. No, bueno, ¿cuál es mi llamado? Si ustedes se ponen a analizar, esa es una de las interrogantes más grandes que existe cuando alguien se convierte. ¿Para Eso qué sí es yo, verdad. ¿Para qué yo soy llamado? ¿Para qué yo soy llamado? ¿Qué yo busco en la iglesia? ¿Para qué Dios me ha creado? Wow. Y en la etapa del ser humano hay tres cosas. El nacimiento, el nuevo nacimiento y ¿para qué naciste? Propósito. Identidad. Me explico de algo. Naciste cuando tu madre te dio a luz. Naciste de nuevo cuando decidiste entregar tu vida a Cristo. Ahora, naciste para hacer el llamado que ya Dios predeterminó para tu vida desde antes de la fundación del mundo, como dice mi hermano Joel. Eso es que tú tengas eso pendiente. Ahora, usted no puede confundir propósito con llamado. Son dos cosas muy diferentes. El propósito es el cual usted fue creado para el llamado que Dios ya tiene para usted. Mi madre. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Muchas veces estamos en la iglesia y nos hacemos esta interrogante, pero no eres tú que vas a elegir el llamado. Porque muchas veces queremos elegir el llamado que nosotros queremos. Como dijo el pastor ahorita, yo quiero Así es. cantar. O fue Natanael el que lo dijo, yo quiero cantar, pero yo canto malísimo. Patrón. Pero para lo que Dios te ha llamado, eso va a formar un carácter en ti. Eso va a comenzar a dar un fruto. Esa semilla que es ese llamado va a empezar a dar un fruto en ti. Pero yo creo que hay dos tipos de llamado. Hay un llamado que es universal y un llamado que es individual. Me explico. Explícate, está Me- fuerte. El llamado que es Oye, universal madre, es una fuerte. predicar el evangelio a toda criatura. Que todos fuimos llamados a eso. Todos fuimos llamados a predicar. Sobre el Está llamado, fuerte. ahora es otra cosa. El llamado es que te va a hacer a ti hacer la prédica como en el don que Dios te ha llamado. Mira lo que dice aquí en el libro Está fuerte. de San Marcos 3:13 en adelante. Dice, después subió al monte y llamó así a los discípulos, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Sí. Dice el 15, perdón. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera a demonios. Usted ha sido llamado para evangelista, para pastor, para maestro, para apóstol, para profeta, pero cada uno de esos ministerios no se va a germinar en cualquier persona, porque nosotros aquí la mayoría somos evangelistas, pero cada quien tiene un don y un llamado diferente, Claro. porque nosotros tenemos que tener una identidad específica en nuestro llamado. Debemos tener el diseño original que ya Dios ha determinado en el cielo para tu vida. Yo no puedo predicar igual que Natanael porque Natanael lo hace bonito. Yo no puedo predicar porque Joel tiene mucha chispa. No, yo debo predicar la revelación que me da el Padre a través de su palabra. Y muchas veces nosotros decimos, ay Dios mío, pero yo quiero una señal. Yo necesito que Dios me diga, ¿tú quieres que te llegue la señal? Mira, aquí está la señal. Esta es la señal que Dios tiene para ti. Aquí, cuando tú tienes una intimidad con Dios, cuando tú te postras y buscas el rostro de Dios y pasas tiempo con su Espíritu Santo a través de tu palabra, Él te revela cuál es tu llamado.
Y Santo mira, y Dios. mira algo, ministro. Yo creo que eso es igual que los padres y los hijos. Sí. Un muchacho sin identidad Ay. no va a tener identidad tampoco en cuanto a su llamado. ¿Cómo así, ¿Tiene que pastor? ver la identidad con el llamado? Claro, ministro, tiene que ver con la crianza que tiene. Con la crianza. Claro, aún en la crianza bíblica. Desabolle Sí, eso, claro. desabolle eso. Oye esto. Vamos a ver. Oye esto. Primeramente, cuando tú estás en una casa en la cual te enseñan la escritura, te enseñan la seriedad de cada ministerio, de cada don que tú tienes en tus manos, Así es. de Así cada es. diaconía, de cada dirección que tú tienes en las manos. Tú te creas con el aprecio y eso mismo te va dando enfoque Claro. de a dónde Dios te quiere llevar, Exactamente. de a dónde Dios te está llevando. Vamos a suponer el caso hipotético del pastorado. Le decía ahorita, mira, un pastor tiene que ser administrador. ¿Verdad? Un pastor tiene que ser consejero. Por eso tiene que ver más el carácter que aún el don que tú tienes. Tú tienes que perfeccionar el carácter Así es. y perfeccionar el don. Entonces, si Dios me llamó a pastor, que te digo algo, por eso es que tú estás viendo muchas personas que están ejerciendo llamados que no son de ellos y otros peores aún. Ay, mi madre. El mismo llamado que ellos están ejerciendo lo está reventando. Pues el llamado te revienta. Si tú no estás trabajando, es que eso es igual. Espérese. Eso es igual, ministro. Si Dios, si un ingeniero hace este edificio y no lo fuerte. hace con la estructura para aguantar la carga que tiene, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees? Se va a derrumbar el ¿Se va a edificio. derrumbar? Abajo va. ¿Es así o no es así? Sí. Eso mismo pasa en el don y el llamado que Dios te pone. Vamos a suponer, el evangelista es una persona con mucha chispa. El pastor es alguien que se sienta Más tranquilo. más tranquilo, más pausado. No puede ser, vamos a suponer, nosotros somos línea pentecostal. Pero no puede ser que esté cayendo todo el mundo y el pastor también esté revolcándose ahí. Hay problemas. Porque el pastor tiene que estar ojo visor, porque es el ángel de la iglesia, el mensajero, el que tiene que ver, y tiene que ver si se está manifestando demonios Claro. o si se que Activar el discernimiento. ¿Me entendiste? Claro. Discernimiento, espérate, ¿qué es lo que está pasando ahí? Aguántate. Espérate. Pero si el tipo está en Belén con los pastores, tirado también ahí, y no, porque está la unción. No, no, ministro, espérate. Tiene que estar ahí, espérate. Sujeta. Dice Es más, que tú se tienes que sujeta. estar hasta viendo si una gente se te va a dar por la cabeza. Que el problema principal va a ser para el pastor. Se murió uno ahí. ¿Quién pero que va a mira. caer preso primero? El pastor. El que dueño Entonces el pastor tiene que tener ese discernimiento, esa visión de que Así es. Dios tiene que bregar más con tu carácter. Por eso tú vas a encontrar que los requisitos de los diáconos no son el mismo requisito de un pastor. No. No. Si tú miras en Timoteo, dice, el Sí. pastor no puede ser dado al vino. Y el diácono, Requisito de los no estamos diáconos. diciendo ahora que beba, para que no coge esta partecita. Dice, dado al poco vino. Timoteo 3:8. Quiere decir, el pastor tiene que ser más sobrio. Está hablando de un ministerio de sobriedad, de un temple. El evangelista también es una persona que, un evangelista se puede pasar meses casi sin ir a la iglesia, con la anuencia de su iglesia, tiene muchas actividades, Claro. tipo tiene chipa, anda para aquí y para allá, No, tan, pero es ridículo que un pastor nunca esté en su iglesia no dirigiéndola. hay problema. Si el pastor te ha llamado a Hay eso. pastores que son evangelistas. Dique. Ministro, es que es imposible, atiéndeme, esto es imposible. Llevar los dos ministerios al mismo Pastor, tiempo. ¿cómo? Es imposible. El pastor puede hacer obra de evangelista. Pero no los dos al mismo tiempo. No puede ser evangelista. Espérate, yo conozco un pastor ahí. Que sale en pila de afiches. No, Sí, espérate. di el nombre, di el nombre. ¿Lo digo? Sí, no, dilo, no, sí, no, no, dilo. no, no. Claro, no, pero mira, ese pastor es amigo mío, es No, amigo espérate, mío. Pero espérate. ese pastor anda Es que el predicando. pastor puede hacer Pero di- obra de evangelista. Claro. Pero el pastor también es, porque oye lo siguiente, que se está dando el caso. Si tú te pones a darte cuenta ahora, las iglesias están invitando más pastores que evangelistas. Hay una alabanza que dice que si tú no cuidas la tienda tuya,
Te la cuidan, te la cuidan. Pero, ministro, ¿tú estás entendiendo esto? No es una alabanza, no es una... Pero ¿y qué? Sigamos, que no está bueno. Los mundanos entendieron ese código. No el pastor no son gente santa, pero ellos entendieron ese código. Pero, señores, ¿estamos entendiendo eso? Yo como pastor, un año en Estados Unidos, vamos a suponer, tú puedes tener visa. Así es. Un año en Estados Unidos, de iglesia en iglesia, cumpliendo una agenda. Y en la mayor parte de los casos, cuando llegan a la iglesia, ministro, que a veces encuentra la iglesia dividida. Se le va, porque yo lo que... Doctor, Dividida y se le va a más sí, iglesia. Excusa porque lo interrumpe. Hay un caso hay una parte muy importante cuando lo que usted está diciendo ahí. ¿Cómo es posible un pastor deje a su familia, deje a la iglesia, deje a su esposa y se va a una agenda de un año? ¿Y las necesidades de esa mujer? ¿Y las necesidades de esos No, él le hijos? manda $. ¿Le manda ¿Usted dólares? cree que con eso él suple esa necesidad? ¿Y la necesidad íntima de esa mujer? ¿Cómo que él hace con eso? No, él llegará y no encontrará mujer. Hay problema ahí, claro. Hay problema ahí, hay problema. Entonces Cuidado. pierde el ministerio, pierde la mujer y pierde todo. Pero después dicen que Dios. No, espérate, por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando le habla de las instrucciones, no deseoso de ganancia deshonesta, Exactamente. Ay, pastor, claro. porque caen en avaricia y en lazo del diablo. ¿Me está entendiendo? Es decir, Wow. que un pastor tiene que ser una persona sobria, saber que el dueño de la obra, Claro. que es Dios, es poderoso para sustentar. Una pregunta, pastor. Una pregunta, antes de sacar los muchachos. Si Dios, para yo iniciar mi llamado al pastorado, primero tengo que arreglar cosas que tengo en mi vida. Porque hay gente, un ejemplo, Pero la Biblia lo dice. Ajá. porque hay gente que, un ejemplo, Dios me llamó al pastorado, pero yo tengo en mi vida un desorden. No, pues, No, porque dice la pero Biblia con que charlatán, Me paro no puede- matando con mi mujer, dice la Biblia. le debo cuarto a todo el mundo en el barrio. sigue aplaudiendo en la iglesia. Pero yo quiero levantar una iglesia en el mismo. Pero ministro, dice la Biblia que el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo puede dirigir? Que una primero iglesia? tiene que organizar lo que dejó atrás para iniciar. Pero vuelvo y repito. Mucha es que- gente con es que pila de el enemigos y ministerio- que levantando iglesias. Es que el ministerio pastoral es un ministerio que hay un requisito. Si tú pones a ver Que no a lo Timoteo- loco eso. Si tú pones a ver a Timoteo, para un evangelista hay menos requisitos. Pero hay una pregunta. Y que hasta ahorita- para ese que Espérate, cuidarse. Hay algo que estábamos hablando ahorita, cuando estábamos socializando, que tú dijiste que ministerio compartido. No, yo no he dicho eso todavía, ¿no? No. Todavía No, que tú lo no, pero que dijiste. ahorita cuando Usted está estábamos socializando- afuera de, detrás cuando de estábamos cámara. socializando. Detrás de cámara. batalla sí. con no, el padre. Fuera de cámara. Hay una batalla Detrás contigo. de cámara, No, ¿te deje, acuerdas? deje que yo le pregunte para que. No, está bien, pregunta. No, mira, hay quizás mucha gente de la que nos está viendo a esta hora que se está haciendo esa pregunta. Bueno, a mí me gusta predicar, pero no sé, mira, aquel que te llamó es aquel que te va a dar las herramientas para que tú empieces a caminar bajo tu ministerio, bajo tu llamado. Si tú necesitas asesoría, habla con tu pastor, habla con otros evangelistas, pero eso no quiere decir que ellos te van a impulsar a tu llamado. El único que puede impulsar a tu llamado es Dios, a través de una comunión contigo. Cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo, Dios te va dando las herramientas, las revelaciones, pero no creas que tú con los pies cruzados como tú estás, sin hacer nada, así Dios no te va a empezar a caminar en el ministerio. Así nunca vas a empezar a tu ministerio. Claro, cada quien es llamado a algo, pero tú tienes que caminar bajo esa palabra. No, y está dispuesto, Joan, a cargar la mochila. De la, Que no le gusta a mucha gente eso, cargar pastor. la mochila. Tú tienes el llamado a pastorado. Lo primero que tú tienes que hacer es sujetarte a tu pastor, andar con él. Claro. Andar con él, galdeándolo de cerca, como los basquetbolistas. Galdeándolo de cerca, viendo los problemas que se presentan en la iglesia, cómo se resuelven, cómo hay una palabra de sabiduría, cómo hay una palabra de ciencia, cómo me prepara un sermón. Para dar mi conclusión acerca del tema, ¿quién es el que confirma mi llamado?
Vamos a suponer, Dios me llama al pastorado. Inmediatamente yo voy a ir a pastorear, o después que tengo ciertos años recibiendo enseñanza, confirmando el llamado, yo voy a ir a pastorear. Yo creo que el que debe confirmar el llamado, primero Dios, luego la iglesia. Eso es así. La iglesia empieza a ver el llamado en mí. Así es. La iglesia empieza a detectar el llamado en mí. Así es. Y las personas aún en la calle están viendo el llamado. Y es posible que yo no estoy viendo nada. Yo lo sé, pero no estoy viendo nada. Pero la iglesia, el pastor donde yo estoy, está viendo el llamado. Así es. Yo estoy hablando con los hermanos están recibiendo el pastorado que Dios me ha dado. Entonces ahí ya el pastor de la casa se acerca a mí. Me dice, mira, yo creo que tú debes seguir preparado. Arranque con 20 gente de la iglesia. No, que yo no vengo a dividir la iglesia. Pues dice la Biblia, lo que tú siembres, eso cosecha. Por eso que tú ves muchas iglesias que están desbaratando. Sí. Vuelven y lo hacen, vuelven y se desbaratan. ¿Por qué? Porque los miembros que están trayendo a su iglesia no es personas que en campaña, en grupos de células están rescatando, sino de iglesia en iglesia. Cercando en iglesia. Ellos están saqueando iglesias. Saqueando iglesia. Para surtirse. Entonces yo entiendo que la Biblia dice en 1 Timoteo 3, si alguno anhela el obispado, buena obra anhela. Entonces usted, un pastor, debe anhelar la obra de Dios. Y buena obra. Y buena obra. No es anhelando lo que usted quiere, no, anhelando buena obra para ejercer el... Así mismo es. Bueno, estamos ya concluyendo. Y mi conclusión de mi parte es la siguiente. Cada ministerio, ya yo estoy hablando, ya tú sabes cuál es tu llamado. Estoy hablando con personas que ya están ejecutando su llamado. Pero cada ministerio tiene como algo que lo ataca. Como dijo Pablo, hay un aguijón que está ahí, que tú tienes que mantenerte siempre velando contra eso. El evangelista puede ser que en un determinado tiempo le ataque un deseo como de no tener compasión por lo demás. A mí no me importa ya yo estoy cansado de predicar y no se convierte. Ya yo no voy a predicar más porque yo predico y nadie se convierte. Te llega ese deseo de que ya tú no tienes compasión por la gente porque no se está convirtiendo con tu prédica. Tienes que tener pendiente eso, de que ese deseo te va a llegar y tienes que saber cómo batallar con ese deseo. El pastor, el desencanto, que el pastor está predicando y llega un tiempo donde el pastor se desencanta. Que ayuda a las almas, que ayuda a las almas, y que ven que lo traicionan, ven que la gente, ven que el pastorado, él se desencanta del pastorado. Le llega ese deseo de desencanto. Y ese desencanto trae consigo un descuido. El pastor, Dios te llamó, cuídate del desencanto y del descuido espiritual, que eso te puede afectar. Tú como profeta, Dios te llamó como profeta. Te digo, ¿qué puede afectar a un profeta? La falta de intimidad con Dios, la falta de búsqueda, la falta de dirección, la falta de estudio bíblico. Que ya no hay un contacto. Ya no hay, ya. No hay esa conexión entre lo que Dios te está revelando de lo que está allá a lo que está sucediendo aquí. Porque hay profetas que pierden esa conexión y lo que se convierte en adivino. Adivino. Y eso te va a visitar. Te va a visitar el deseo de tú no querer orar, el deseo de tú no leer la Biblia, el deseo. Y eso tiene que cuidarte. Ahora el ministerio apostólico. Digo, ¿qué puede atacar al ministerio apostólico? El beneficio propio. Es tú entender de que que tú tienes que beneficiar, eso ataca casi a todo. El que tú tienes que beneficiarte, la codicia. Yo me voy a beneficiar. Yo voy a levantar una iglesia. El pastor dice, espérate, yo voy a levantar una iglesia en aquel sitio porque allí hay muchas almas y me va a traer mucha ofrenda. Ese deseo. Voy a levantar un campo blanco allí porque allí yo veo. Allí voy para el naco. Ese deseo de codicia, cuídate. A ti, Dios que te llamó a levantar obras en diferentes sitios. Aquí le decimos en República Dominicana Campo Blanco, que no sé por qué rayos le dicen Campo Blanco, pero aquí Dios te llamó y tú, bueno, ya tú creciste, tú
tú quieres ahora levantar Campo Blanco, que nunca el deseo de levantar Campo Blanco o levantar otras iglesias sea para beneficio propio. Cuídate a ti que Dios te llamó para levantar iglesia de eso. Ahí le di los 5 tips. Mira, como hemos hablado, cada don, cada llamado tiene las herramientas de ese don. Vamos a suponer un pastor, que es una persona que tiene que ministrar constantemente, tiene que tener la capacidad. ¿Cuál es la capacidad? De que los mensajes le fluyan, los temas, los mensajes. Vamos a suponer, no tenemos, ya la iglesia va para 12 años, cumplimos 11 en el mes pasado, ya vamos para 12. Mi madre. ¿Verdad? Los Y en 12 discípulos. y en esos 11 años y pico se han repetido pocos mensajes. Ya hemos andado casi la Biblia entera, pero la Biblia es una fuente inagotable. Claro. Tiene que ver con una relación entre el ministro y aquel que da la revelación. ¿Me está entendiendo? Pero también tiene que haber un compromiso en tu estudiar. Yo creo que el pastorado y el mundo cristiano es como la medicina, que eso nunca se acaba de estudiar. Nunca se acaba, nunca se acaba. Siempre aparece algo nuevo, siempre aparece una revelación nueva, porque ellas son nuevas, son inagotables. ¿Verdad? Entonces, cuando tú te desconectas, que eso es lo que pasa con el llamado es una relación entre el dueño de la obra y el obrero. Así es. ¿A qué Dios te llamó? Y cuando tú te preparas para lo que Dios te llamó, esta mañana, en el día de hoy en el culto, estábamos hablando casi de eso mismo. Hablamos de los soldados, de esas cuestiones. Sí. Cuando Dios te prepara como soldado para entregarte una obra magnífica, porque es una guerra espiritual que se libra diario. Entonces, en el llamado, tú tienes que estar dispuesto, como dijo Nata ahorita, a perderlo todo. El apóstol Pablo dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con personas que levantan una iglesia y no prosperan? Puede haber dos cosas. Una, puede ser que Dios como administrador entiende que tú puedes ser pastor de 10 gente y con la fidelidad que tú respondas a esas 10 personas que son las que Así Dios es. Así de la es. eternidad pasada te puso, cuídame esos 10. 10. Y tú tengas la disposición de cuidar esos 10, tú vas a recibir la recompensa igual que aquel que Dios le entregó miles. Como Claro. vemos en los talentos, que a uno le entregó uno. ¿Cuál fue el problema al que le entregó uno? Que no lo trabajó. Eso fue el problema. Después el que tenía 2, le dio 4. Y al que tenía 5, le dio 5 más. Y le dijo, el ese que no lo trabajó, déselo a él también. Así es. Porque eso es lo que pasa en la obra de Dios. Y en la conexión ministerio y ministración. Tiene que haber ese contacto frontal. Como le dije al principio, Dios administrativamente repartió como Él quiso. Colocó a este allí en sitio estratégico. El hombre de Dios que Dios quiere en el ministerio, en el pastorado, que va a pastorear multitudes. Yo me estoy preparando para pastorear multitudes, aunque Dios me dé. Somos un buen grupo. La iglesia somos como 70 personas. ¿Verdad? Es decir, que somos un buen grupo. Amén. Pero yo me estoy preparando. ¿Para qué? ¿Para qué me estoy preparando? Para que si Dios me quiere poner 1000 ahora, me ponga 1000. No por el deseo que tiene mucha gente, mucha ofrenda. No, no, no. Porque al que más se le da, Más se le demanda. más se le va a demandar. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Qué tú dices de esto? Ah, me tiraste esa bola. Mi madre, varón. Vamos a concluir esto. Bueno, ya mi conclusión es la siguiente. No menosprecies tu llamado. Ay, Te digo por qué. no pongan Porque así mismo, como una persona sale a predicar y tú que quizás está parado en la puerta de la iglesia, quizás tu llamado es limpiar la iglesia, limpiar los baños, no menosprecies eso que Dios ha entregado en tus manos. Al contrario, hazlo con excelencia.
Si tu llamado es pararte en la puerta, da una sonrisa, una buena bienvenida. Si tu llamado es limpiar la iglesia, deja la iglesia impecable. Porque Excelente. recuerda que no lo estás haciendo para el pastor, no lo estás haciendo para los miembros, lo estás haciendo para aquel que te dio el llamado. Wow. Y dice, y antes de tú enfocarte en tu llamado, enfócate primero en tener una conexión con el Espíritu Santo. Ay, Empieza primero no funciona a el llamado conocer a aquel que te va a dar el llamado o que te dé llamado. Porque dice la Biblia en el libro de Mateo 6, versículo 33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas demás serán añadidas. Así que mis hermanos, para nosotros ha sido un placer, esperando que te hayas quedado hasta el final del video, que le des like y lo compartas. Y no te preocupes, que tu llamado está ahí. Así que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre ti, sobre lo tuyo. Y recuerda que somos enfocados para edificar. Varón, porque digo, ¡Candela! canta candela.